Bendiciones, sí. Saludos a todos. Saludos a todos los que nos están mirando. Bendiciones. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Amén. Buenas tardes a todos. Estamos aquí para la gloria del Señor. Enviamos un saludo a todos a través de la plataforma del Facebook y posteriormente estará saliendo la transmisión en el YouTube. El día de hoy estuvimos pasando unos cantos de alabanza que teníamos ahí grabados en el archivo y pedimos una disculpa a todos. El día de hoy estamos pasando por una pequeña situación relacionada con el COVID, y para la gloria de Dios por cuidarnos todos, lo hicimos de esta manera. Primeramente Dios, para el domingo ya estaremos todos aquí listos alabando al Señor, no nos preocupamos, no entra nada de temor en nuestras vidas, sino todo lo contrario. Esto nos da más fuerza para seguir adelante. Voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 8 al 19. Gracias damos al Señor, porque podemos continuar para la gloria del Señor, y este estudio está siendo de gran ayuda, El día de hoy estamos hablando acerca de la relación entre la obediencia y la fe. ¿Sí? Así es de que vamos a dar gracias, vamos a orar al Señor y entramos en el estudio. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, la alabanza, la adoración, Señor bendito. Y te ruego, Padre amado, que seas ayudándonos, que seas bendiciéndonos, Padre, durante esta transmisión, Señor amado, que seas tú tocando los corazones de aquellos que están ahí conectándose, Señor bendito. Señor amado, el día de hoy que no pudo estar aquí el equipo de alabanza, bendígalo, Señor amado, bendiga a todos también, Padre amado, los que generalmente vienen este día, Señor amado, pero que no pudieron estar aquí, Padre amado, bendígales en gran manera, Señor. Nos ponemos en tus manos, tú nos guardas, nos bendices, nos ayudas, y en tu nombre, bendito Padre Celestial, vencemos sobre toda enfermedad, sobre toda situación que quiera traernos, bendito Padre Celestial, para que claudiquemos. Tú no lo permites, tú nos fortaleces, porque todo lo podemos en Cristo, todo lo podemos en ti, pues tú nos fortaleces. Gracias, lo oramos, lo pedimos todo, en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Tenemos en esta hora el texto bíblico. El texto bíblico para memorizar es Primera de Corintios capítulo 2 versículo 5. Si usted lo tiene, ahí rápidamente, si lo quiere buscar, ahí Primera de Corintios capítulo 2 verso 5, si está haciendo anotaciones, posteriormente la próxima semana les estaré dando las hojitas del día de hoy a los que no están aquí, que semana con semana agarran su hojita. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 5 nos dice: para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué hermoso versículo, qué hermoso texto, que nos enseña, cómo hemos ido hablando acerca de la fe, y la fundación de la fe. Y bueno, nosotros ahora cómo debemos de tener esa fe fundada, y en quién está fundada. Una fe en sí misma de nada nos sirve. Una fe mental tampoco nos sirve, Ya mirábamos que debe de ser una fe que es mental, que baja hasta el corazón y que se pone
en práctica. Y sobre todo esa fe, ¿verdad? La fe que es en Cristo Jesús. Amén. Ahora, como nos dice este texto específicamente, en el poder de Dios. Amén. Tenemos aquí, ¿verdad?, la relación, como nos dice nuestro título para el día de hoy, la relación entre la obediencia y la fe. ¿Sí? Hebreos capítulo 12, el versículo 2, ¿verdad?, donde Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. ¿Sí? Él es el que la inicia, ¿sí?, y Él es el que perfecciona nuestra fe. Vaya rápidamente, ahí al libro de Hebreos capítulo 11, verso 8 al 12. Y después vamos a ir rápidamente al libro de Génesis y después vamos a ir al libro de Hechos capítulo 7, ¿sí? Pero primero leemos ahí en Hebreos capítulo 11, verso 8 al 12. Dice así la palabra, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuerza del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ahora vamos a leer en Génesis capítulo 12, verso 1 al 5, que dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Ahora rápidamente vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 7, verso 2 al 5, que dice así: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esa tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para ausentar en pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. ¿Verdad? Miramos, hemos examinado aquí, hemos leído las tres escrituras que nos hablan de la misma historia, ¿sí? De cuando Dios manda a Abraham que salga de su tierra. Tenemos los antecedentes aquí de la familia de Abraham, ¿sí? Abraham probablemente, ¿sí?, nació y creció en Ur, ¿verdad?, como lo dice la palabra. No sabemos si toda su vida estuvo allí, más bien dicho, de si creció y nació ahí, pero ¿verdad?, nos dice que era de ahí, probablemente ahí fue donde se desarrolló. Abraham, ¿verdad?, era un amorreo, ¿sí? Era un amorreo. Su familia de Abraham practicó la idolatría, ¿sí? Josué nos dice,
ahí en el capítulo 24, en los versículos 2 y 3, ¿verdad? Donde habla Josué y dice, dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Sí? La familia de Abraham probablemente estuvo, ¿sí? Ellos se dedicaban probablemente a los negocios donde llevaban caravanas de burros y ayudaban a los comerciantes a transportar toda su carga, ¿sí? Probablemente así como el día de hoy el transporte, ¿verdad?, se maneja en trailers, en barcos, en diferentes tipos, ¿verdad? El negocio de la familia de Abraham era ayudar a los comerciantes, rentar a los comerciantes los burros, ¿sí?, para llevar toda la carga. Dentro de este contexto, Dios llama a Abraham, ¿sí? Según el libro de Hechos, capítulo 7, ¿verdad?, nos dice que este era un nombre diferente para Dios. Era un nombre que Dios quería usar. Dios apareció milagrosamente a Abraham allí en Ur, le revela este nuevo nombre, ¿sí?, y le pone, ¿verdad?, un llamado. Hace un llamado, le dice que vaya, lo manda, le da un mandato, ¿sí? El nombre de Abraham significa Dios de la gloria, ¿sí? Y aparece solamente en otra escritura. Leemos, por ejemplo, vamos a leer algo que tiene relación en el libro de los Salmos. Vamos a ir rápidamente allí al libro de los Salmos, capítulo 29. Vamos a leer Salmo 29 y el Salmo 24. ¿Sí? Salmo 29 dice así: volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, y cuya luz y caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mis tiendas, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaban ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba el poder que caminaba, y al huérfano que carecía de ayudador, la bendición del que iba a pedir venía sobre mí. El corazón de la viuda yo daba alegría, me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo en mí: ni modo, moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta justo a las aguas, en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi corazón destilaba sobre ellos. Me esperaban como la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatía a la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Ahora rápidamente, ahí vamos a ir al capítulo 24. El capítulo 24 dice así: puesto
puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que le conocen ven sus días, traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos, el campo ciegan, puesto a los impíos, vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan la pequeña por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan la gavilla. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su corazón. Ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan la casa que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corrientes de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará, y el seno materno de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebirá afligió, y a la viuda nunca hizo bien, pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida, y él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco más, desaparecen, y son abatidos como todos los demás. Serán encendidos y cortados como cabeza de espigas, y si no quieren, me desmanazará ahora. Reducirá a nada mis palabras. Hasta ahí. Leemos aquí estos dos salmos. El Salmo 29 contiene la referencia al Salmo 24, donde se identifican estos dos salmos con Cristo. ¿Sí? El Salmo 29 en los versículos 2 y 3, ¿verdad? El Salmo 29, el versículo 2 y 3, ¿verdad? Dice: ¿quién me volviese como los meses pasados, como en los días que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz y caminaba en la oscuridad? Y el versículo 10 dice: la voz de los principales se apagaba, y su lengua se apagaba a su paladar. ¿Sí? Estas son referencias de Cristo, ¿sí?, en la cruz. ¿Sí? Estos dos salmos son salmos mileniales o salmos del milenio, que estos dos tienen una referencia al reino de Cristo. ¿Sí? Cuando el reino de Cristo estará aquí durante 1000 años, ¿sí?, después de que viene su segunda venida. Evidentemente, lo que Dios quiere mostrar a Abraham, ¿sí?, es la ciudad de Jerusalén en el reino del milenio, ¿sí?, de Cristo. ¿Sí? Que cuando hicimos el estudio en el libro de Hebreos, ¿verdad?, en el tiempo escatológico, estuvimos hablando de este tiempo milenial. ¿Sí?
que es un reinado, el reinado de Cristo por 1000 años. Amén. Y leemos aquí esta referencia. En Hebreos capítulo 11, versículo 10, dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miramos esta referencia, ¿sí?, a la ciudad, a la gran Jerusalén. Encontramos tres aspectos, ¿sí?, del llamado de Dios que hace Abraham. En el libro de Hechos capítulo 7 verso 3 dice: y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Verdad? Miramos aquí en el libro de Hechos un resumen, ¿sí?, de los aspectos del llamado de Dios. Primero le dice: abandona tu familia. Segundo le dice: deja y abandona tu país. Número 3 le dice: ven a la tierra nueva. Pero, ¿verdad?, miramos aquí en este punto, quiero que note que la fe de Abraham todavía no está completada. Y es lo que vamos a estar hablando, ¿sí? Aquí Abraham comete errores. ¿Cuáles son los errores de Abraham? Génesis capítulo 11, verso 31 y 32 nos dice, fíjese bien: y tomó Tare a Abraham. ¿Quién es Tare? Es el padre de Abraham. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. ¿Sí? Abraham no dejó su familia, ¿verdad? El mandamiento, ¿verdad? Miramos que el aspecto, el primer aspecto del mandamiento de Dios es que abandonara a su familia. Le dijo: vete de tu tierra y de tu casa y de tu parentela. ¿Sí? Pero Abraham no lo hizo así. ¿Sí? Abraham no dejó a su familia, trajo a su padre, trajo a su sobrino con él. Abraham obedeció, ¿sí?, nada más cuando dejó su país, ¿sí?, pero no dejó a su parentela. Abraham no fue a la tierra prometida, ¿verdad?, sino paró y vivió en Harán por 5 años. La reacción de Abraham al llamado de Dios, ¿sí?, fue una reacción, una obediencia parcial y lenta, ¿sí? Sin embargo, cuando miramos y hablamos de él en el Nuevo Testamento, esta falta que miramos aquí, ¿sí?, no es considerada, no es mencionada. Hebreos 11, versículo 8 al 10 nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sí? Abraham, aquí en el libro de Hebreos, es elogiado por su fe, ¿sí?, y es llamado el padre de la fe, ¿verdad? Miramos, pero no miramos, aquí en el libro de Hebreos no se habla del proceso por el cual pasó Abraham, ¿sí? Vemos que el punto de partida de la fe no siempre es perfecto y completo, ¿verdad? Dios es fiel y paciente con cada uno de nosotros, ¿sí? Miramos lo que vamos a llamar un segundo llamado. El segundo llamado de Dios a Abraham en Harán, ahí en Génesis capítulo 12, donde Dios habla nuevamente a Abraham, ¿sí?, a llamarle por una segunda vez. Dios comienza a darle a Abraham un pacto, ¿sí?, que este pacto va poco a poco, paso a paso, ¿sí? Abraham obedeció,
¿sí? Conduciendo a Sara y a Lot y a numerosos siervos y esclavos de su casa, ¿sí? Y el destino era Canaán, ¿sí? Miramos ahí en el versículo 5 donde nos dice: tomó pues Abraham. ¿Se recuerda el otro versículo como decía? Tomó y comenzaba hablando con el padre de Abraham. Aquí comienza con Abraham, Sara su mujer y a Lot de su hermano, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado, a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron, ¿sí? Dios revela el plan de Abraham, ¿sí? Paso a paso, personalmente, después que Abraham ha dado ese paso de obediencia. Después que Abraham ha aprendido, ¿sí? Aprendido no una fe completa, ¿sí? Una total obediencia, sino un paso. Recuerde que Dios comienza a tratar, y lo que estamos hablando aquí, ¿sí? Es cómo va Abraham aprendiendo y cómo Dios lo lleva paso a paso en ese proceso de la fe. Y este es un principio muy importante en la vida de hoy para nosotros también, porque de la misma manera que Dios trató con Abraham, de esa misma manera Dios trata a hoy con nosotros. Dios nos lleva paso a paso. ¿O a poco usted me va a decir que usted es mejor que Abraham y que obedece 100%, 100%? No creo, ¿verdad? Y Dios lo lleva, ¿sí? Dios lo lleva y le revela el próximo paso, ¿sí? Fe, ¿verdad? Es una total dependencia constante y una obediencia fiel, revelada y perfeccionada, ¿sí? Paso a paso, ¿sí? Lo podemos ver en nosotros, ¿verdad? Obedecemos una parte de lo que Dios nos manda y otra parte no, ¿verdad? Porque Dios está tratando con nosotros y nos va enseñando. Entre tanto vamos aprendiendo, vamos cada vez dando, ¿verdad? Y vamos creciendo en la fe. Ahora, ¿para qué cosas o en qué aspectos Abraham tuvo fe? ¿Sí? Abraham tiene fe para llegar a una tierra prometida. ¿Sí? Abraham tiene fe para un hijo. Abraham tiene fe, le cree a Dios que va a tener muchos descendientes físicos. ¿Sí? Abraham tiene fe que va a tener también muchos descendientes espirituales. ¿Sí? Abraham tiene fe, ¿verdad?, para un Mesías que va a venir. Sí, puesto que nos dice ahí en el versículo 6 del capítulo 15: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sí, también Abraham tiene fe para una ciudad eterna, ¿verdad? Este texto, el texto 10 del libro de Hebreos, ¿verdad?, que nos dice, ¿verdad?, nos habla de este tiempo milenial de la gran Jerusalén. ¿Verdad? Es impresionante como el Señor, como Dios ya lo venía, ¿verdad?, ya lo venía relacionando y ya lo venía trayendo. Ahora, las acciones. ¿Qué acciones estaban involucradas en la fe de Abraham? ¿Sí? Abraham deja su casa en Ur, ¿verdad? Abraham continúa adorando a Dios el resto de su vida. Y por donde quiera que iba, Abraham seguía adorando a Dios, ¿verdad? Debemos de notar la acción, ¿verdad?, la acción al respecto de Dios, ¿sí?, que no necesariamente, ¿verdad?, recibe Abraham lo que se le ha prometido. Cuando él y Sara trataron de ayudar a Dios al tomar la acción para tener un hijo con Agar, ¿sí?, esto no fue agradable a Dios y tuvo consecuencias, ¿sí? En el libro de Hebreos 11, verso 8 al 10, nos dice y nos habla acerca del carácter, ¿sí?, del carácter de la fe de Abraham, ¿verdad? ¿Qué encontramos en este carácter? Encontramos obediencia, ¿sí?, porque dejó Ur, ¿verdad? Miramos que él habitaba, ¿verdad?, porque nos dice que viajó a la tierra prometida. Encontramos que había constancia,
¿sí? Porque nos dice que buscó la nueva Jerusalén con sus ojos puestos en Dios, ¿verdad? Por lo tanto, Abraham ya consideraba y tenía una perspectiva eterna. Qué impresionante, ¿sí? Que ya él lo consideraba, lo miraba en su mente, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño resumen con respecto a Abraham, ¿verdad? Porque ahorita vamos a hablar acerca de la fe de Sara, ¿verdad? En resumen, primero Dios llama a Abraham en Ur. Se le dice a Abraham acerca de esta tierra a donde Dios se la mostraría. Este es un aspecto importante, que Dios le dice vete, pero no le dice a dónde, ¿verdad? Le dice a la tierra que te mostraré, pero no le dice cuál es esa tierra. Abraham sale, ¿sí?, sin saber a dónde iba, ¿sí? La tierra no es nombrada. Después de 5 años, ¿verdad?, se le llama otra vez, ¿verdad?, y se le pone en Harán, ¿sí? Y se le revela la tierra de Canaán, ¿sí?, que es su destino, ¿sí? La fe, miramos aquí en la historia de Abraham, en lo que tenemos aquí, es un proceso gradual de crecimiento con Dios. Ahora, esto es importante, tome nota para usted y para mí. La fe es un proceso gradual, ¿sí?, de crecimiento con Dios. Entre tanto usted le va creyendo a Dios, Dios le lleva al siguiente paso. Si usted no cree en Dios, Dios no le puede llevar al siguiente paso, ¿sí? Este es un principio bíblico, ¿sí? Espiritualmente le es mostrado a Abraham la nueva Jerusalén, el reino milenial de Cristo, ¿sí? Otro principio, la fe es para la vida diaria, aquí y ahora también, y para la eternidad. Recuerde, Abraham ya tenía una perspectiva eterna, puesto que Dios ya le había mostrado la nueva Jerusalén del tiempo milenial, ¿sí? Ahora la fe que usted y yo vamos aprendiendo debe de tener esa perspectiva, ¿sí? Una perspectiva diaria, una perspectiva para el hoy, el hoy que estamos viviendo, y debe de tener una perspectiva eterna, ¿sí? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde va a estar usted en el futuro? ¿A quién le pertenece usted en el futuro? ¿Sí? Debemos de saber que hay un aspecto eterno de fe, ¿sí? La fe, ¿verdad? Debemos de saber que la fe busca que Dios sea glorificado. La fe busca que el plan de Dios sea cumplido. La fe busca que muchas personas vengan a Dios como ese resultado. El resultado de darle gloria a Dios, el resultado de que el plan de Dios sea cumplido y se vaya cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Ahora bien, esto es concerniente a la fe de Abraham. Ahora vamos a hablar de la fe de Sara. La fe de Sara, aquí en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué tuvo Sara fe? ¿Verdad? Nos dice aquí muy claro: para un hijo, ¿sí? Ella tenía fe de que el que lo dijo lo podía hacer, ¿sí? Ahora, la acción. ¿Cuál es la acción que estaba involucrada en su fe? ¿Sí? Esto implicaba el acto de obediencia, de tener una plena confianza, ¿sí?, en la fidelidad de Dios, ¿sí? Como nos lo dice Hebreos 11:11. Ahora, vemos el mismo crecimiento. Vemos el mismo crecimiento gradual en Sara, ¿sí? En la vida de Sara. Así de igual manera como lo vimos en la vida de Abraham. Vemos este mismo modelo de la falta de fe primeramente en la vida de Sara, como lo vimos en la vida de Abraham,
¿sí? Dios les permitió un hijo, ¿sí? Muchos descendientes, ¿sí? Pero la paciencia en la espera de este hijo falla. Y Sara convence a Abraham para tener un hijo con Agar, ¿sí? La criada, ¿sí? Dios, ¿verdad?, nuevamente renueva la promesa de este hijo. En el capítulo 17, ¿sí?, vemos también, ¿verdad?, el mismo aspecto eterno, ¿sí?, en la fe de Sara. En el capítulo 18, verso 18 del libro de Génesis, ¿verdad?, dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser habitada en todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Entonces miramos este mismo aspecto, ¿sí?, de una fe gradual. Y es interesante porque de igual manera Dios va actuando con nosotros. Y por ello es que es sumamente importante que vayamos aprendiendo acerca de la fe. Y no nada más que vayamos aprendiendo. Recuerde, ¿verdad?, como hablamos en el capítulo anterior, la fe trabaja. La fe tiene obras, ¿verdad? Dice la palabra: la fe sin obras es muerta. Si le creemos a Dios, tenemos que estar haciendo algo. Si yo no le creyera a Dios, yo no estaría aquí, ¿sí? Puesto que le creemos, estamos aquí y seguimos al pie del cañón. Amén. Ahora bien, vamos a leer la siguiente parte del libro de Hebreos capítulo 11, verso 13 al 16, que nos dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempos de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Miramos aquí en estos textos la realización eterna, ¿sí? La realización eterna de la fe, ¿sí? La semana pasada, la semana antepasada, ¿sí?, estuvimos hablando acerca de la fe de Abel, la fe de Enoc y la fe de Noé, ¿sí? El día de hoy estamos hablando de Abraham y Sara, ¿verdad? Y estos murieron, ¿verdad?, sin ver la realización eterna de su fe, ¿sí? Las promesas que veían cumplidas en la vida eran las cosas pequeñas, ¿sí? Las pequeñas que probaban para ellos en ese momento la fidelidad de Dios, para que tuvieran la fe para la realización más grande que viene, ¿sí?, de la vida eterna. Miramos el propósito de Dios, ¿sí?, reconociendo nuestra fe al dar una respuesta a nuestras oraciones, ¿sí? Oramos a Dios y Dios nos concede, ¿sí? Dios está trabajando con nuestra fe, ¿sí? Pero a lo mejor muchos de nosotros nos vamos a morir y no vamos a ver esa perspectiva, no vamos a ver la segunda venida, pero vamos a estar ahí, ¿sí? Al igual que Abraham, Sara, Enoc, Abel, Noé van a estar ahí, ¿sí? Entonces Dios está trabajando con nuestra fe, ¿sí?, para elevar nuestra fe, para reconocer también, ¿sí?, que Él cumplirá ese propósito eterno, ¿sí? Es tremendo como muchas personas claudican, muchas personas fallan y le dejan de creer a Dios. Oh, no, ¿verdad? En otras palabras, se desesperan probablemente como Sara,
pero también, ¿verdad?, después de un tiempo les vemos regresar a Dios, les vemos venir a Dios, ¿verdad? Y oramos, y esa es nuestra oración, ¿verdad? Que regresen, ¿verdad? No importa, ¿verdad? La historia. La historia del hijo pródigo se sigue cumpliendo y se está cumpliendo muchas veces, ¿sí? Entonces, la realización eterna, ¿sí?, que no miraron. ¿Qué fue lo que no miraron? No miraron la salvación por Cristo. No miraron, ¿sí?, la nación grande llamada, ¿verdad?, la gente escogida de Dios. No miraron un pueblo llamado, ¿verdad?, los judíos. No miraron una nación espiritual de gente, ¿verdad?, que lo conocemos el día de hoy como los creyentes en Cristo Jesús. No miraron, ¿verdad?, la perspectiva eterna de la nueva Jerusalén. No miraron la posesión completa de la tierra prometida, ¿sí?, así como fue visualizada o como fue pronunciada a Abraham, ¿sí? Ahí miramos como le dijo ahí en el versículo 15, capítulo 15 del libro de Génesis, capítulo 18, que le dijo: en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates, ¿sí? No lo miraron, ¿sí? El conocimiento que tenían, el conocimiento de la mente, ¿sí?, y la fe del corazón de estos 5 personajes, ¿sí?, miraron de lejos. Dice el versículo 13 del libro de Hebreos, ¿verdad? Lo miraron de lejos, ¿verdad? Lo creyeron, ¿sí? Lo saludaron, ¿verdad? Dice la fe del corazón, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad?, confesándolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablaban acerca de su fe, ¿verdad?, una y otra vez por donde quiera que iban, ¿verdad?, por donde quiera que andaban ahí, ¿verdad?, iban hablando, iban declarando, iban diciendo y sobre todo actuando. Amén. Ahora vamos a leer los siguientes versos, del verso 17 al 19. ¿Sí? El verso 17 del libro de Hebreos, del 17 al 19, nos dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno de entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahora vamos a leer el paralelo de que en Génesis 22, 1:14. 22:1-14 nos dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y puso leña
compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Sí? En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 21 nos dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Imagínense diciendo a Abraham que tiene fe. Tiene fe, pero no quiere ofrecer a su hijo. Pero él dice que tiene fe. Como el día de hoy muchos lo hacemos. Decimos que tenemos fe, pero no obedecemos lo que Dios nos manda hacer. ¿Sí? Obediencia es la vida de la fe. ¿Sí? La vida. Y miramos aquí, ¿para qué tuvo en esta parte? ¿Para qué tuvo fe Abraham? ¿Sí? Dios le prometió una multitud de descendientes, ¿verdad?, a través de su hijo. Ahora, ¿cómo esto iba a suceder si Dios le estaba pidiendo su hijo? Esa multitud de descendientes no sería posible, ¿sí? Pero Abraham está creyendo a Dios. Él está creyendo a Dios, ¿verdad? No sabe cómo Dios lo va a hacer, pero él está creyendo a Dios. ¿Sí? Cree, ¿verdad?, que resucitaría, ¿verdad? Dice el verso 19. Sí, dice el verso 19 del libro de Hebreos capítulo 11, dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sí? La acción, ¿cuál es la acción que estaba involucrada aquí? Su acción fue la ofrenda de Isaac. ¿Sí? Y esto trae serias implicaciones. ¿Sí? Primeramente, Abraham debía estar seguro que Dios es el que pone. ¿Sí? ¿Se recuerda cuál es la fe que estuvimos hablando la semana pasada? ¿Sí? Hay una imagen, ¿verdad? Pusimos el ejemplo de la fotografía. ¿Sí? Antes de que el químico sea aplicado al papel, la imagen ya está ahí. El químico lo único que hace es revelar la imagen. ¿Sí? Ahora, en este proceso, la imagen ya está ahí. Y usted y yo debemos estar seguros que Dios ya lo hizo posible. Dios ya hizo posible lo que nos ha prometido. Ahora nosotros tenemos que aplicar el químico, ¿verdad? Tenemos que aplicar la fe. ¿Sí? Así como lo hizo Abraham. Abraham aplicó el químico de la fe, ¿verdad?, sabiendo que Dios iba a hacer algo. ¿Sí? Abraham estaba seguro que era Dios quien le estaba demandando este sacrificio de Isaac y que no era su propia imaginación, que no era un engaño de Satanás. Y es algo que el día de hoy usted y yo tenemos que asegurarnos antes de hacer cualquier cosa. ¿Sí? Tenemos que asegurarnos que verdaderamente lo que estamos haciendo, los pasos que estamos dando, ¿sí?, las acciones que estamos tomando, es que verdaderamente Dios nos lo está demandando. El día de hoy, ¿verdad?, muchos creyentes fracasamos, ¿verdad?, porque muchas de las acciones que hacemos no provienen de Dios. ¿Sí? No viene de Dios. No está puesto en el papel.
Usted le pone fe, pero usted cree que Dios lo puede hacer, pero Dios no se lo ha demandado. Dios no lo ha puesto ahí en el papel. ¿Cómo va a ser revelado? Por eso el día de hoy nos tenemos que asegurar, ¿sí? Nos tenemos que asegurar que lo que estamos haciendo es demandado por Dios. El sacrificio que Abraham estaba realizando, él estaba seguro que era Dios el que se lo estaba demandando, ¿sí? No era su imaginación, no era un engaño de Satanás para robar la bendición, que es el día de hoy lo que hace Satanás. Anda robando, como dice la palabra, anda robando como león rugiente, anda devorando. ¿Por qué? Y la gente le está creyendo, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa seguridad del plan de Dios, de la demanda de Dios, lo que Dios nos está demandando, porque eso trae un plan para Dios, ¿sí? Este acontecimiento que leemos aquí, ¿verdad?, de este sacrificio, es una prefigura que Dios revela a nosotros, que Dios revela a Abraham, ¿sí?, de su hijo Jesucristo, ¿sí?, que como un sacrificio por el pecado en la cruz del Calvario. Hebreos 11:19 nos dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sí? Por esta mención, ¿verdad? Este Isaac es una prefigura de Jesucristo, ¿sí? Tenemos aquí, pudiéramos hacer una cuadrícula para terminar, ¿sí? Isaac, ¿sí? Isaac es obediente a la muerte, ¿verdad? Cristo fue obediente a la muerte. Abraham, ¿sí?, no reservó, no negó a Isaac, ¿verdad? Dios tampoco negó a su hijo Jesucristo, ¿sí? Isaac fue ofrecido, fue una ofrenda de holocaustos, ¿verdad? Cristo llegó a ser una ofrenda de holocaustos, ¿sí? Isaac representaba un carnero, una situación, y lo cual, ¿verdad?, este carnero que apareció ahí fue provisto por Dios, ¿verdad? Cristo también, ¿verdad?, fue nuestro sustituto, ¿verdad? Fue proveído por Dios, ¿sí? Isaac fue ofrecido cuando era un joven, ¿verdad? Cristo fue ofrecido, ¿verdad?, cuando estaba en la flor de la vida, 33 años, ¿sí? Isaac, él cargó la madera para el sacrificio, ¿verdad? Cristo cargó la cruz para su propia crucifixión, ¿verdad? Al tercer día Isaac vio la vida, ¿verdad?, vio la vista de la resurrección, ¿verdad? Jesucristo al tercer día resucitó, ¿verdad? Y este es un hecho histórico, ¿sí? Isaac, la ubicación del sacrificio fue Moría, en el área de Jerusalén, ¿sí? La ubicación del sacrificio de Cristo fue en Jerusalén. Qué tremendo, ¿verdad?, que miramos ya desde aquí, ¿verdad?, este hecho histórico. Gloria sea al Señor. Y bueno, pues aquí vamos a pausar, ¿verdad?, pero antes pensar, reflexionar en la aplicación de lo que hemos hablado concerniente concerniente con la fe, ¿verdad? La relación, o qué relación tiene la obediencia y la fe, como hemos hablado, ¿verdad? Y ahí para ello usted y yo debemos pensar, reflexionar, ¿sí?, acerca de la fe de Abraham, reflexionar acerca de la fe de Sara y cómo fue ese proceso de fe. ¿Y cómo es el proceso de fe? ¿Y en dónde está usted en ese proceso de fe? ¿Dónde está? ¿Sí? Es sumamente importante, y para ello, ¿verdad?, pues espero el día de hoy le haya sido útil el saber que vamos en una fe gradual y que Dios, ¿sí?, Dios es el que nos va enseñando.
Dios es el que nos va enseñando estos pasos. Y así es de que simple y sencillamente créale a Dios. Primeramente, esté seguro que está usted en la voluntad de Dios. Cuando usted esté seguro que está en la voluntad de Él y Dios le está pidiendo algo, hacer algo, le está llamando a hacer algo, créale a Dios. Y Dios le llevará al siguiente paso. Dios le llevará al siguiente paso. Cuando usted le siga creyendo, cuando siga avanzando, Dios le llevará al siguiente paso. ¿Sí? Y bueno, esperemos que usted vea, ¿sí? Que usted vea lo que Dios tiene para usted. ¿Sí? Por ahí vamos a pedirle que trate de memorizar Hebreos capítulo 11, verso 25 para la próxima semana. Vamos a pausar aquí y para la próxima semana estaremos concluyendo este capítulo, ¿verdad? Más bien dicho, tendremos y traeremos la continuación. Vamos a orar y le recordamos, ¿verdad? Que traiga sus peticiones, ¿verdad? Y le voy a pedir ahorita un permisito en lo que voy y pongo pausa a la grabación.